¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Los saludamos con nuestra compañera del servicio informativo, Luisa Mercado, periodista económica, pero también nos acompaña el presidente de Porvenir, el doctor Miguel Largacha. Bienvenido, doctor, a los micrófonos de Caracol Radio. Y bueno, ¿cómo recibieron ustedes, de una vez entrando en materia, esta reforma pensional y pues la decisión que ha tomado la Corte en ese caso? Primero, un saludo muy especial, un agradecimiento por estar aquí. Resaltar que después de, hay que reconocerlo y decirlo así, que mucha espera, más de 2 años, se produjo una decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. ¿Qué decisión es? Es una decisión de un fallo de una demanda sobre vicios de forma, vicios de trámite, vicios de procedimiento. Y la Corte, por una decisión de 7 magistrados a 1, 7 a favor y un salvamento de votos del conjuez, deciden encontrar exequible, o sea, ajustada a la Constitución, más o menos el 90% de la reforma pensional. Y precisa que se debe discutir proposiciones que no fueron debatidas, 9 proposiciones de 9 artículos y partes específicas y una adicional, por tanto hay que discutir 10 proposiciones. Precisa por demás la Corte Constitucional que entrará en vigencia esta reforma el 1 de abril del año 2027, o sea, ya hay reforma pensional. Y la Corte le dice a la Cámara de Representantes que tiene 30 días hábiles a partir de la notificación del fallo. Ayer lo que tuvimos es un flash informativo de la notificación del fallo para hacer este debate de estos 10 temas que deben darse. Presidente, ya hoy se ha hablado un poco de todo ese trámite jurídico, lo que se va a devolver al Congreso, pero hablemosle a los usuarios. ¿Qué hace un usuario de Porvenir o de un fondo privado y se queda quieto? ¿Le van a trasladar su dinero? Contémosle un poco a los usuarios qué es lo que cambia con esta reforma y qué es lo que se viene. Excelente pregunta, porque lo hemos dicho en todos los términos. No hay que hacer nada. O sea, el sistema se encarga de hacerlo. Okay. Había una regla que estableció la reforma pensional que estuvo vigente y ya se acabó, que era la oportunidad de traslado. Era una ventana de 2 años que se cerró el 16 de julio pasado, sobre la cual aquellos afiliados que tenían menos de 10 años a la edad de pensión, por lo tanto una mujer a los 47 y un hombre de los 52 hasta los 57 y 62 años, podían tomar la decisión, surtida la doble asesoría, de cambiar de régimen de pensional. Eso ya sucedió, ya se cerró, ya tuvo, y la verdad ya se dieron los resultados que correspondían. Por lo tanto, no hay que hacer nada. ¿Cuál es el eje central de la reforma? Todos los cotizantes que no alcanzaron a estar en el régimen de transición, recordémosle a los oyentes que el régimen de transición, aquellos afiliados que tengan más de 15 años cotizadas las mujeres y más de 18 años cotizados los hombres, quedan los que tienen más de ese tiempo con la ley 100, con el régimen antiguo, y los nuevos quedan con el nuevo sistema pensional. El sistema pensional es muy sencillo, hasta los 2.3 primeros salarios mínimos se cotiza en Colpensiones, todos los, y aquellos que superen el umbral de los 2.3 tendrán que escoger una ACAI, un administrador del componente complementario de ahorro individual, y con eso van a seguir cotizando arriba de 2.3. Presidente, hay un asunto y es que las mujeres tienen un beneficio, ¿no?, en esta reforma pensional. Y yo le pongo el caso de mi mamá, porque ella ya pronto se pensiona, pero a ella le faltaban más de 50 semanas. Con esto entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se le reducen entonces, por ejemplo, a las personas ese número de semanas, a las mujeres especialmente? La reforma pensional contempla 2 reglas muy especiales para las mujeres. La primera de todas, se les va a bajar el número de semanas requeridas para pensionarse y empieza a disminuirse desde este año, ya se inició. Y la segunda regla es aquellas mujeres que para alcanzar la pensión y tengan 850 semanas, se les va a reconocer por cada hijo, hasta un máximo de 3, 50 semanas por cada hijo, repito, para alcanzar la edad de pensión. De hecho, una de las proposiciones sustitutivas que debe ser discutidas en la Cámara de Representantes es subir de 850 a 1000 semanas. Esa es una de las propuestas de estas 10 que hemos comentado que se van a discutir, pero ese es un beneficio que contempla la reforma pensional para pensionarse a las mujeres.
Presidente, le pido el favor que se pongan los audífonos porque en Bogotá nos está también escuchando pues Gabriel de las Casas y nuestro compañero Juan Esteban Quintero, que estuvo anoche en la Corte y estuvo escuchando precisamente atentamente a los magistrados, pero lo que pasa es que cuando se acaba la declaración salían los magistrados y se fueron y entonces nos dejaron con una cantidad de dudas. Juan Esteban, lo escucha el presidente de Porvenir. Presidente de Porvenir, gracias por estar con nosotros en La Luciérnaga, y la pregunta que le quiero hacer es más relacionado a lo jurídico. Durante estos últimos 2 años se estuvo analizando solo una única demanda, la que presentó la senadora Paloma Valencia, precisamente por esos vicios de trámite, pero hoy la Corte Constitucional hacía una aclaración y decía que hay más de 100 demandas relacionadas con lo que hay de fondo, artículo por artículo de esta reforma pensional, pero solamente se va a discutir a partir del 1 de abril del 2027, es decir, la reforma pensional va o va, pero la pregunta es, ¿puede variar mucho una vez la Corte Constitucional empiece a analizar uno por uno esos artículos en lo que tiene que ver con el fondo? Excelente pregunta para dar la explicación a la audiencia. Lo primero, la senadora Paloma Valencia presentó en su oportunidad una demanda con 3 vicios, 3 argumentos, 3 cargos contra la ley 2381. La Corte desestimó 2 y quedó uno solo. Era vicios de forma, vicios de procedimiento. Y estos vicios de procedimiento fueron los que fueron objeto de determinación en la decisión que se tomó ayer. Hemos conocido solo un flash informativo y debemos esperar al texto de la sentencia porque, por supuesto, con la sentencia tendremos el espacio para conocer y analizar el alcance específico del fallo. Lo segundo, la misma Corte precisó que hay una cantidad, usted lo anotó muy bien, más de 100 demandas que fueron presentadas y que se van a fallar, demandas que ya tienen que ver con artículos específicos y muchas de las cuales también son demandas integrales de todo el texto de la ley y vamos a conocer. Pero lo que resaltaría yo desde el punto de vista jurídico es que discutidas estas 10 proposiciones, tenemos reforma pensional que inicia el 1 de abril del año 2027. No es menos cierto que podrán haber nuevos fallos y de alguna manera aclarar, precisar, modular el sentido de la ley 2381 y tendremos que esperar a las decisiones de la Corte y por supuesto no nos vamos a anticipar a ello. Quisiera resaltar algo que me parece muy importante para los oyentes. Difícilmente veremos que la reforma no entre en vigencia, porque hoy el presidente de la Cámara de Representantes ya notificó que van a hacer un proceso democrático de discusión y van a poner el texto de estas 10 iniciativas para efecto de que la Cámara decida. Y a los oyentes hay que resaltarle esto, nos han dicho los abogados, y particularmente los abogados constitucionalistas, que lo que ordenó la Corte es discutir las proposiciones que fueron presentadas. No es, venga y vamos a hablar de cualquier tema de la reforma y quisiéramos, no sé, hablar del tema de que el régimen de transición no son 850 sino 1000. No. Es solo de las proposiciones que fueron presentadas y no fueron discutidas. Esas 10 proposiciones única y exclusivamente se van a decidir sobre esas 10. Y hay muchos temas que están en esas 10, temas de conflicto de interés, temas de la propiedad del ahorro, temas del sistema de pensiones, una regla sobre el Banco de la República, en fin, pero solo de esos temas. Y reitero, deberemos esperar después del 1 de abril del año entrante otros fallos que podrán precisar el alcance de la ley 2381. Presidente, finalmente Colombia está atravesando y sin duda esto es uno de los temas más importantes que se va a tratar aquí en Asobancaria, un momento fiscal muy difícil. El cinturón está apretado, la olla está raspada. ¿Cómo está el sistema de pensiones, sobre todo para este nuevo momento pensional que se viene? Si hay suficientes recursos y dinero para sostener, sobre todo además a futuro, cuando hay una tasa de natalidad cada vez más baja, un sistema pensional como lo ha planteado la reforma en Colombia? Lo primero que quiero resaltar, subrayar y enfatizar es que en el régimen de ahorro individual es mi cuenta, mi ahorro, es mi construcción. No depende de que tenga un afiliado que cotice y que sea pensionado, que me pague. No, esta es mi cuenta individual y por lo tanto es perfectamente sostenible. Segundo, en la revista de economía Borradores de Economía del Banco de la República se dijo que el sistema actuarialmente justo es el régimen de ahorro individual. Se cotiza,
los rendimientos y con eso se financia la pensión y no tengo que depender de nadie. El sistema de prima media, el sistema, ¿sí?, de pay-as-you-go, como se le conoce, el sistema que administra Colpensiones, por supuesto está establecido con que los trabajadores que cotizan formalmente financian las pensiones de quienes están pensionados. Para eso se requiere, y es muy simple, usted lo estaba citando, pues unos elementos centrales. Primero, contrato de trabajo formal. Y en Colombia sabemos que más del 60% de los trabajadores no cotizan, entonces ya sacamos al 60%. Total. Lo segundo que se requiere es que se cotice regularmente para alcanzar las 1.300 semanas que se requiere en Colpensiones. No todos los colombianos, infortunadamente, cotizan ese tiempo. De hecho, la inmensa mayoría no van a alcanzar a pensionarse por la realidad del mercado laboral. Tercero, necesitamos que haya nacimientos. Y estamos viendo que Colombia ya tiene nacimientos muy por debajo de lo que llamamos la tasa de reemplazo. Colombia necesita que todas las mujeres, y Luisa nos tiene que acompañar en eso, pero claro, que tengan a lo menos 2.1 hijos por cada mujer. Pero Orlando también, mire que él no colabora. Pero necesita ayudarnos también. Claro. Y hoy, infortunadamente, estamos muy abajo del 2.1, estamos tocando niveles de 1.7, 1.8, o sea, es una cosa, no tenemos hijos. Segundo, en los últimos 4 años se nos ha identificado por el Servicio de Inmigración colombiano que más o menos más de 1.600.000 colombianos han emigrado al exterior. Y esos son colombianos justo en la edad media, ¿sí?, jóvenes como ustedes que se han ido. Entonces, nacen poquitos. Los que no nacen se nos están yendo, los que deberían estar cotizando. Y tenemos la otra realidad, la longevidad. Cuando yo nací, la expectativa de vida, ya soy abuelo y por lo tanto ya nací hace mucho, la expectativa de vida en promedio de los colombianos está en los 55 años, hoy está en los 78 años. Y seguimos teniendo más longevidad por la ciencia, metodología. Acabamos de ver las 2 empresas de laboratorios, una prueba exitosa sobre el cáncer de piel. Imagínense, vamos a vivir más. Entonces se ha invertido la pirámide poblacional. Nacen poquitos, los que están cotizando cada vez son menos y los pensionados viven mucho más. Y por eso la prestigiosa revista The Economist hace un mes sacó un artículo y dijo: el Fondo Público de Pensiones de los Estados Unidos empieza a disminuirse, empieza a declinar el año 2032. Sí, 2032, a la vuelta de la esquina. Y hay que hacer reformas. Los japoneses hicieron una reforma tributaria, aumentaron el IVA para poder pagar las pensiones. Colombia, si no hace una reforma paramétrica, en el futuro seguramente se verá abordada a hacer cambios estructurales, porque como el propio ministro de Hacienda en su oportunidad lo dijo en el trámite de la reforma, este sistema es insostenible en el tiempo, entonces pues habrá que hacer una reforma. Pero el ahorro individual es mi cuenta, mi pensión, mi dinero, mi ahorro, y esa es la ventaja del sistema de ahorro individual. Pues es Miguel Largacha, el presidente de Porvenir, aquí está ahora en la Luciérnaga. Gabriel, en este escenario, en el marco de la cumbre de Asobancaria en Cartagena, donde pues mire, nos ha despejado las dudas, los mitos que hay en torno a esa reforma pensional. Nadie le va a tocar su plata, nadie le va a quitar su dinero, y como él dice, pues el mismo sistema se va a encargar de distribuir los dineros a los fondos que deberán realizarse. Seguimos aquí en Cartagena, Gabriel, gracias doctor Largacha, y pues ahí lo tiene Gabriel con todo lo que significa y representa esta reforma pensional.